Algunas de las cosas dejadas atrás por nuestros antepasados antiguos son desconcertantes. Cuando decimos que son desconcertantes, no solo lo decimos para nosotros, sino también para los arqueólogos que las encuentran y los científicos que las estudian. Tenemos algunos descubrimientos arqueológicos maravillosamente extraños para mostrarte en este video, y vamos a comenzar ahora mismo. Número 1. A unos 19 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cajamarca, en Perú, se encuentra un lugar misterioso llamado Cumbemayo. Esta antigua estructura de piedra, muy probablemente un acueducto, se extiende por 8 kilómetros y se cree que fue construida por una civilización anterior a los incas hace unos 3.500 años. Aunque es una estructura primitiva, está bien diseñada para cumplir su propósito, recolectar agua y desviarla hacia el Océano Pacífico. Incluso podría ser la estructura más antigua hecha por el hombre en toda América del Sur. A lo largo de sus 8 kilómetros, hay petroglifos y otras tallas en la piedra, pero no pueden leerse sin más información y ni siquiera sabemos dónde buscarla. Los patrones en zigzag tallados en las piedras probablemente se hicieron para desacelerar el flujo descendente del agua mientras ésta se filtraba y limpiaba, haciéndola potable y adecuada para el uso doméstico. Si supiéramos quién construyó esta estructura y qué le sucedió a sus creadores, podríamos obtener más respuestas. Pero, por ahora, debe considerarse como una anomalía, diferente a cualquier otra cosa en la región. Número 2. Descubrimiento de fósiles. En el verano de 2020, un guardabosques estaba cumpliendo con sus deberes en las montañas Sierra de California, en Estados Unidos, cuando encontró lo que solo se puede describir como un tesoro de antiguos fósiles. Estos van desde lo espectacular hasta lo bizarro. En el extremo espectacular de la escala está el esqueleto completo de un antiguo mastodonte, excelentemente preservado y en condiciones casi perfectas. En el extremo bizarro, tenemos los huesos de un salmón gigantesco que debió haber pesado 180 kilogramos cuando estaba vivo. El hombre rápidamente convocó a expertos paleontólogos al área, quienes procedieron a descubrir más de 600 árboles petrificados, un camello prehistórico del tamaño de una jirafa, y un antepasado del elefante que era previamente desconocido para la ciencia. Los científicos creen que todos los descubrimientos tienen alrededor de 10 millones de años de antigüedad. A partir de la información disponible en el sitio de los hallazgos, los expertos ahora creen que el área de drenaje del río Mokelumne alguna vez fue un bosque de robles rodeado por agua abierta. Es improbable que todos los animales vivieran aquí, en cambio, sus restos probablemente fueron llevados a esta ubicación por inundaciones o escombros volcánicos. El paisaje de California debió haber lucido muy diferente en aquel entonces. Número 3. Nos quedamos un tiempo más en Perú, porque este país está lleno de antiguos milagros difíciles de explicar. Otro ejemplo es un lugar cercano a Cusco. Es tan importante históricamente como Machu Picchu. Su nombre se puede traducir como el sitio de la roca lunar, pero no proporciona una explicación completa de lo que encontrarás allí. No sabemos quién creó estos patrones en forma de media luna, pero podemos afirmar que no fueron los incas, quienes eran muy expertos en trabajar la piedra, aunque no tanto. Es más probable que fueran los habitantes de Anampacha. Pero esto es solo una suposición. Nunca estaremos seguros de si estas esculturas fueron usadas, ni cómo. Probablemente, se trataba de un calendario solar megalítico que se utilizaba en rituales y ofrecía un lugar tranquilo y sagrado para la meditación y la reflexión. A pesar de los miles de años que han pasado, el acabado de las piedras sigue siendo suave. ¿Cómo se logró esto? No tenemos idea. Número 4. El Imperio Romano cubría la mayor parte de la Europa moderna, y pocos países prosperaron tanto bajo el dominio romano como la antigua Gran Bretaña. Aunque los británicos probablemente no disfrutaron de la conquista romana, obtuvieron a cambio muchos caminos, instalaciones y estructuras maravillosas. Londres era una ciudad comercial floreciente bajo el dominio romano,
y aún hoy, miles de artefactos romanos permanecen bajo tierra en la capital británica, esperando ser descubiertos. A mediados de 2016, el mundo arqueológico se entusiasmó con un conjunto de documentos escritos a mano, de hace 2000 años, que fueron encontrados en el barro de Londres. Debemos agradecer este descubrimiento a los trabajadores que estaban construyendo los cimientos de la sede de Bloomberg. Hasta el momento, se han excavado más de 400 tablillas de madera que contienen referencias a recibos de comida y vino, y una nota de débito en la que un libertador prometía pagar una deuda de 105 denarios a otro. Este podría ser el registro más antiguo de este tipo en el mundo. Nos preguntamos si alguna vez se saldó esa deuda. Número 5. Descubrimiento prehistórico. Hoy en día, asociamos mayormente el acto de beber té con los británicos, aunque en realidad fueron los chinos quienes idearon el concepto de preparar y beber té. No es típicamente un hábito americano, y sin embargo, la historia del consumo de té en América podría remontarse mucho más atrás de lo que la mayoría de la gente imagina. En 2012, arqueólogos confirmaron el descubrimiento de unas pocas tazas de cerámica justo fuera de San Luis. Una de esas tazas contenía rastros de té que fue preparado 900 años antes. Las tazas fueron descubiertas dentro del perímetro de lo que alguna vez fue la antigua ciudad de Cahokia, en Missouri. Aunque llamar té al líquido dentro de la taza podría ser ampliar la definición, era un líquido negro con alta concentración de cafeína, y no era café. Este líquido podría haber sido lo que los colonos europeos describieron en el siglo XVI cuando dijeron que habían observado a personas nativas realizar un ritual que involucraba grandes volúmenes de algo llamado bebida negra, después de lo cual bailaban y luego vomitaban. Este descubrimiento de 2012 es la primera evidencia de que la bebida negra de leyenda era real. Si se utilizaba en rituales, era tan importante para los nativos americanos como una taza de Starbucks por la mañana lo es para los trabajadores de oficina hoy en día. Número 6. El casco de Alaton, que lleva el nombre del lugar donde fue encontrado en el año 2000. Es decir, el sitio arqueológico cerca de Alaton, en Leicestershire. El casco de hierro decorado es un casco de desfile romano. Solía estar plateado, con adornos de pan de oro en el borde. Un equipo de especialistas que investigó la zona concluyó que se trataba de una tumba de la Edad del Hierro. Después de casi una década de cuidadosa conservación y restauración, el casco fue exhibido al público en un museo británico. Cuando lo encontraron, el casco estaba roto en pedazos y oxidado, pero al verlo hoy, nadie imaginaría su estado original, dada la complejidad de su diseño. Es más probable que este casco se haya utilizado en ceremonias y desfiles, en lugar de batallas. Sin embargo, también es posible que lo portaran los antiguos britanos que lucharon junto a las fuerzas romanas durante la conquista de Britania. En otras palabras, podría haber pertenecido a un traidor. Número 7. La historia de la gran ciudad danesa de Copenhague tuvo que ser reescrita después de este descubrimiento que se hizo en 2018, directamente debajo de la plaza del ayuntamiento. Los arqueólogos han descubierto un antiguo cementerio que contiene los restos de 20 hombres, mujeres y niños, todos ellos sepultados hace alrededor de 1000 años. Eso significa que preceden la fundación de la ciudad de Copenhague. La historia oficial de la ciudad dice que fue fundada por el obispo Absalón en 1160, después de que el rey Valdemar le regalara tierras. Antes de esto, se supone que el área había estado desocupada. Desde 2018, se han encontrado otros 10 cuerpos debajo de los 20 originales, y los arqueólogos sospechan que aún hay más escondidos. Puede que todavía sea cierto que no había concepto de Copenhague antes de que el obispo construyera su primer castillo aquí, pero obviamente había gente antes de su llegada. Tentadoramente, los arqueólogos que todavía están en el sitio creen que ahora podrían haber identificado los restos de un antiguo edificio de piedra, quizás una iglesia, cerca de los restos humanos. La verdadera historia de los primeros ocupantes de Copenhague finalmente podría ser contada. Número 8.
Nuestro siguiente hallazgo proviene de Alemania, donde el pasante de 19 años, Nico Kallmann, en su primera excavación, realizó un descubrimiento sorprendente. Formaba parte del equipo que investigaba un antiguo cementerio romano en el oeste del país, en Altern am See. Hace 2000 años, allí se encontraba un campamento militar romano, y uno de los soldados enterrados fue sepultado con una magnífica daga dorada, que Nico descubrió después de tantos siglos. La daga estuvo dentro de su vaina durante todo este tiempo, pero cuando fue desenterrada, estaba tan oxidada que parecía una corteza de pollo quemado, algo que no querrías comer. La restauración de la daga llevó muchos meses, pero cuando los especialistas terminaron su trabajo, el resultado fue impresionante. La vaina, decorada con piedras preciosas, estaba perfectamente conservada y el arma estaba intacta. En ese sitio se han encontrado muchas otras armas romanas, pero ninguna en tan buen estado como esta. Bettina Tremel, la arqueóloga principal a cargo de las excavaciones, comentó que un descubrimiento de esta magnitud es extremadamente raro, y cuando ocurre, es casi un milagro. Número 9. Nos dirigimos a China para nuestro próximo hallazgo, una tumba de forma octogonal inusual que fue construida en Yan'an hace unos 700 años, y los murales pintados en sus paredes cuentan algunas historias inquietantes. El techo piramidal de la tumba está cubierto de imágenes del sol, la luna y las estrellas, todo bastante normal para su época. Pero uno de los murales de la pared cuenta la historia de unos padres intentando enterrar a su hijo vivo. Los otros murales son curiosos porque representan a personas vistiendo ropa mongola en lugar de la ropa tradicional china de la época. Es posible que la escena de enterrar al niño no sea tan siniestra como parece inicialmente. Hay una leyenda china antigua sobre un hombre llamado Guoyu. Él y su esposa cuidan de su hijo y de la madre de él, que está enferma. No tienen suficiente dinero ni comida para proveer a ambos, así que optan por enterrar al hijo y salvar a la madre. A cambio de esta aparente buena acción, los dioses los recompensan con el descubrimiento de monedas de oro cuando intentaron cavar un pozo para obtener agua. Ahora que son ricos, desentierran a su hijo y viven felices para siempre. ¡Qué leyenda tan bizarra! Número 10. Esta misteriosa representación mohicana de una iguana como compañera del dios del cielo, de rostro arrugado, puede parecer un nombre un poco largo. Sin embargo, en aquel entonces, la iguana era un símbolo muy importante en los mitos y leyendas del pueblo moche, y la deidad de rostro arrugado se suponía que los protegía. Por lo tanto, a menudo se los representaba juntos en el arte y la cerámica. Hace aproximadamente 2000 años, los mochicas gobernaban los territorios del norte del actual Perú. Construyeron pirámides de ladrillo seco y acueductos en su territorio. Eran artesanos del metal y joyeros avanzados, aunque no tenían un lenguaje escrito. Dejaron muy pocos rastros que nos permitan aprender más sobre ellos o su cultura. En esta escultura, y en otras similares, la iguana siempre aparece mirando hacia el rostro arrugado, en lugar de darle la espalda. A veces, incluso tiene una especie de moño o peinado en la cabeza. Es posible que la iguana haya sido una deidad en sí misma, aunque, considerando la gran cantidad de lagartijas que vivían en esa época en lo que hoy es Perú, esto parece poco probable. Sería bueno si pudiéramos encontrar un mejor nombre para la deidad que simplemente rostro arrugado. Número 11. El vaso de Licurgo. Impresionante arte de la antigua Roma. A los antiguos romanos se les atribuyen varios logros e inventos con los que el vasto imperio hizo avanzar a la civilización. Pero los romanos también tenían la predilección por el arte en su vida privada, lo que resulta especialmente evidente en el vaso de Licurgo. Se trata de un recipiente para beber hecho de vidrio dicroico. Según el lado en el que la luz incida a través de las paredes de cristal de la copa, ésta brilla en un color diferente. Si se ilumina de frente, se ilumina de rojo. Si, por el contrario, la luz incide desde atrás, se ilumina de color verde. Los científicos descubrieron que este efecto se consigue enriqueciendo el vidrio con minúsculas nanopartículas de oro y plata.
pero la composición exacta no pudo determinarse a pesar de todas las investigaciones intensivas del material. Razón de más para apreciar y conservar estas misteriosas copas. Número 12. Misticismo grabado de Chundi. Muchos de los residentes de Karachi, en Pakistán, creen que las tumbas de Chundi están embrujadas. Sin embargo, esta necrópolis no necesita historias de fantasmas para ser interesante, ya que es uno de los edificios de arenisca más impresionantes del mundo. Tomó 3 siglos terminar de hacer y tallar estas estructuras, con trabajos comenzando en el siglo XV y terminando en el XVIII. Podrías esperar algo un poco más grande después de 300 años de trabajo, pero presta atención a los intrincados detalles de los grabados y patrones en los lados de los bloques de arenisca. No hay manera de apurar ese tipo de trabajo, toma el tiempo que toma. En cuanto a las historias de fantasmas, incluso los guías turísticos que dependen de mostrar a la gente alrededor de las tumbas para ganarse la vida no están dispuestos a acercarse a la necrópolis después de que el sol se pone. Estamos de acuerdo con ese consejo, pero no porque las tumbas estén embrujadas. Es solo que si las visitaras en la oscuridad, nunca llegarías a ver las espectaculares escenas talladas en la piedra. Y eso sería un terrible desperdicio. Número 13. Reliquias reales. Las líneas de metro bajo la ciudad brasileña de Río de Janeiro actualmente se están expandiendo. Ese proceso significa excavar en tierra que no ha sido perturbada durante siglos y ha resultado en algunos descubrimientos sorprendentes. Uno de ellos es un pequeño cepillo de dientes de marfil que se cree perteneció al emperador Pedro II. Otro es un tipo de pasta de dientes que se cree fue formulada para una reina portuguesa. Hasta ahora se han hecho más de 200.000 descubrimientos, casi todos los cuales provienen de los siglos XVIII y XIX. Curiosamente, un número sustancial de los artefactos tienen conexiones reales o aristocráticas. Incluso hay una botella de agua ornamental con las palabras a la familia real grabadas en el lado. Los arqueólogos inicialmente estaban desconcertados por la cantidad de descubrimientos reales, porque esta parte de la ciudad solía ser un matadero. Ese es el último lugar donde esperarías encontrar objetos como estos. Ahora creen tener una explicación. Hay un palacio imperial formal no muy lejos del sitio de la excavación, y parece que los ocupantes del palacio usaron esta parte de la ciudad como un vertedero sin decírselo a nadie. Los trabajadores del metro han estado excavando en basura real. Número 14. La cabeza perdida de Hércules en el naufragio de Anticitera. El mismo naufragio antiguo que nos dio el mecanismo de Anticitera reveló otro tesoro en junio de 2022. Cuando arqueólogos marinos localizaron lo que se cree que es la cabeza perdida de una estatua del dios romano Hércules de hace 2000 años. El naufragio, que se encuentra frente a la costa de Grecia, fue descubierto por buceadores de esponjas en 1900 y ha estado bajo evaluación biológica constante desde entonces. Se piensa que ha estado en su posición actual desde alrededor del año 60 a.C. La cabeza de mármol ha pasado desapercibida hasta ahora porque está en tan mal estado que se pensaba que era una roca deformada. Solo fue posible identificarla como una cabeza después de que los buceadores también encontraran la base de la estatua, completa con las partes inferiores de sus piernas. La cabeza no es el único descubrimiento notable en el sitio de buceo. Recientemente, los arqueólogos también han encontrado 2 dientes humanos incrustados en depósitos marinos, confirmando así que al menos una persona no escapó del barco antes de que se hundiera. Los historiadores piensan que este barco de 130 pies de largo se dirigía a Roma desde algún lugar del Mediterráneo Oriental cuando se hundió durante una tormenta, pero esperan aprender más de estos nuevos descubrimientos. Número 15. Las misteriosas esculturas rupestres de Astor. A la edad de 30 años, sufrió una grave apoplejía que lo dejó sordomudo y con una mitad del cuerpo paralizada. Para recuperarse de este duro golpe, se retiró a los acantilados de Rosenberg para llevar una vida de ermitaño. Haciendo caso omiso de las limitaciones físicas causadas por la apoplejía, comenzó a tallar cientos de fascinantes y grotescas caras y figuras en la roca a partir de 1870.
Para crearlas, aproximadamente 300 esculturas de roca, el artista se inspiró en diversas leyendas y mitos de piratas y pescadores locales. Las escenas representan principalmente la vida de la familia Rotenhoff, una familia de pescadores que vivió entre los siglos XV y XVIII. En particular, el elevado número de esculturas y su gran atención al detalle siguen ocupando a los investigadores hasta el día de hoy. La pregunta aún no resuelta es cómo pudo Epifano, con sus limitaciones físicas, realizar un trabajo tan pesado durante décadas.